Necesito mencionar algunas cosas enseñadas, no solamente a manera de recordatorio, pero a manera de conexión con el texto de hoy. En Romanos 6, el apóstol Pablo nos habla de qué manera nosotros fuimos unidos a Cristo de manera permanente. Y esa unión con Cristo resultó en una libertad del pecado, del cual habíamos sido sus esclavos anteriormente. Cuando Cristo fue a la cruz, allí en la cruz Él pagó la penalidad, la pena del pecado, la pena, ¿verdad?, que me llevaba a la condenación, pero allí Cristo la dejó paga, de manera que ahí fuimos justificados. El día que naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a ti, regeneró tu alma, y de ahí en adelante, entonces, nuestra voluntad quedó libre de la esclavitud del pecado, pero no de la influencia del pecado. Cuando naciste de nuevo, lo digo otra vez, quedaste libre de la esclavitud del pecado, pero no de la influencia del pecado. Lamentablemente, nosotros permanecemos con una carne que tiene deseos, que hace demandas y que continuamente o con frecuencia termina ganando la batalla. Pero no debiera ser de esa manera, como estaremos explicando. A través de la santificación que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros, entonces, el poder del pecado comienza a ser debilitado. Primero, Cristo paga la pena del pecado, es la primera P. A través de la santificación, Cristo entonces va liberándonos del poder o de la influencia del pecado en nosotros hasta que entremos en gloria, y en la glorificación estaremos libres de la presencia de pecado, como hemos dicho en otras ocasiones. En el mensaje anterior, de nuevo, a manera de introducción, pero también de conexión, yo quiero recordarte que en el versículo 12 de Romanos 7, el penúltimo versículo de ese texto que ya cubrimos, el apóstol Pablo caracteriza la ley como santa, justa y buena. La ley es santa, obviamente, porque fue dada a nosotros de un Dios santo, esa es su procedencia, de un Dios que es moralmente perfecto y sin impurezas. Por otro lado, la ley de Dios es justa porque igualmente fue traída a nosotros, dada a nosotros por medio de un juez justo, completamente imparcial, que cuando disciplina o castiga el pecado, lo hace sin prejuicios y lo hace de manera equitativa para todos, sin mirar a quién. Y finalmente, la ley es buena por un número de razones, pero te voy a recordar un par de ellas. La ley es buena porque revela el carácter santo de Dios, y como eso es como un espejo, entonces en ese mismo espejo, al revelar el carácter santo de Dios, yo puedo ver mi carácter pecaminoso. Al ver mi carácter pecaminoso, eso me hace querer complacer a Dios. Cuando trato de complacerlo, en mi propia fuerza no puedo, y al ver que no puedo, me hace correr a Cristo, que es mi sustituto en la cruz y quien me dio el Espíritu de Dios para que yo pueda, por medio del poder del Espíritu, ahora poder comenzar a vivir la ley de Dios, quien nos muestra lo que agrada a Dios. Entonces, esa es mi introducción y mi conexión. Ahora yo quisiera pedirte que puedas leer conmigo a partir del versículo 14 de Romanos 7 hasta el 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí.
porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Yo les prometo que después de este mensaje, todos los mensajes siguientes hasta el final no tienen la complejidad que los últimos mensajes han tenido. El apóstol Pablo ha estado trillando, tratando de explicar, tratando de desempacar una teología densa, y aquí está haciendo exactamente la misma cosa. Algunos teólogos han pensado que Pablo está describiendo su experiencia en la lucha con el pecado anterior a su conversión. Sin embargo, esa no es la opinión de la mayoría de los teólogos desde Agustín a esta parte, sino que más bien Pablo está describiendo su lucha actual en su vida y la lucha tuya en tu vida con el pecado y ayudándonos a entender la intensidad de la lucha y al mismo tiempo cómo se gana esa lucha o esa batalla. Entonces lo que quiero hacer es hacer tres grandes divisiones del mensaje y dentro de esas divisiones traer algunas subdivisiones. Pero la primera, simplemente una introducción que aparece en el versículo 14 y llegaremos ahí prontamente. La segunda es donde Pablo expresa la intensidad de la lucha, lo continuo de esa lucha y su frustración con dicha lucha. Que es del versículo 15 al 23. Y finalmente la conclusión, los versículos 24 y 25, donde Pablo nos habla de la necesidad de un redentor y de un intercesor, de un mediador, que nos ayuda a entender lo que Cristo nos dijo, que separados de Él, nada, absolutamente nada podíamos hacer. Entonces con eso veamos la primera parte, la introducción de Pablo. Y es está en el versículo 14, donde él vuelve a calificar la ley o a caracterizar la ley y la llama espiritual. No está completamente claro qué Pablo quiso decir cuando dice que la ley es espiritual, pero yo creo que hay algunas cosas que son más o menos evidentes. Por un lado, la ley que Dios nos dio no es natural, es sobrenatural, vino de parte de Dios. Por otro lado, esa ley es imposible de cumplir a menos que seamos empoderados por el Espíritu. Incluso ni siquiera podemos comenzar a cumplirla a menos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y finalmente, cuando el espíritu de la ley es entendido, nosotros nos percatamos que el propósito de la ley, más que punitivo, el propósito de la ley es protector de la integridad del carácter de Dios y protector de nuestro propio carácter santo, en vista de que la ley revela el carácter santo de Dios, revela de qué manera yo transgredo esa ley y me advierte en contra de las consecuencias del pecado y me enseña incluso a partir de dónde yo comienzo a pecar. De manera que ciertamente la ley tiene un fin bueno y espiritual. Esa es la introducción, versículo 14. Del 15 al 23, nosotros vamos a ver ahora la intensidad de la lucha, cómo Pablo la explica, cómo la desempaca de una manera tan extraordinaria y cómo nos ayuda a entender una realidad que pocos entienden, y es el hecho de que nosotros, por un lado, si somos nacidos de nuevo, nosotros tenemos un espíritu o un alma regenerada. Pero mi espíritu regenerada coexiste con una naturaleza carnal, pecadora, que permanece con deseos típicos de la carne o del hombre caído. De manera que nosotros tenemos una voluntad que ha sido libertada de la esclavitud del pecado, pero una voluntad que es continuamente presionada por los deseos de la carne
que luego ocupan mi mente y que me hacen actuar o me hacen caminar en una dirección que es contraria a lo que Dios ha revelado. Eso es compatible con lo que Pablo le había escrito a los Gálatas en 5:17, cuando les dijo que el deseo de la carne es contra el espíritu, con E mayúscula. Los deseos de mi carne, lo que mi carne desea, anhela, busca, es contrario a lo que el espíritu quiere para mí. Y el deseo del espíritu, con E mayúscula, es contra la carne. A la carne no le interesa, no desea, no busca absolutamente nada de lo que el Espíritu de Dios quiere producir en mí. Y Pablo continúa, pues estos se oponen el uno al otro, el Espíritu deseando y la carne deseando, y ahí hay una lucha continua. Ahora escucha el resultado de eso. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¡Wow! La lucha es tan feroz que frecuentemente el cristiano no puede hacer lo que desea, pero esa lucha no fue diseñada para perderla, sino para ganarla. Pero yo sí quiero ver que tú puedas entender de qué manera Pablo dice cosas semejantes a estas a los romanos, pero que nos amplían. En vez de hacer un zoom sobre algo muy particular, Pablo como que abre el lente ahora y me ayuda a ver mucho mejor lo que los Gálatas vieron de manera muy particular. Escucha ahora en el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, Pablo dice, hay ocasiones en que lo que no quiero hacer, termino haciendo. El problema es que cuando termino haciendo, lo aborrezco. Y esa frase ahí es clave. Porque Pablo no está diciendo, yo quisiera hacer algo, no lo hago y termino haciendo algo que es pecaminoso y lo disfruto. No. Cuando yo termino haciéndolo, yo aborrezco lo que terminé haciendo. Y yo creo que eso es importante para entender lo que él está tratando de ayudar al creyente a digerir. El que no tiene el Espíritu de Dios disfruta el pecado, pero lo disfruta antes, durante y después. Él no aborrece su pecado después de haberlo cometido. Él no tiene un Espíritu Santo que le pueda dar convicción de pecado, de manera que su disfrute del pecado es en una línea continua, antes, durante y después. En el creyente como Pablo, él dice, no, es que cuando yo termino haciendo lo que no quería hacer, yo aborrezco lo que hago y eso hace que yo vaya donde Cristo y me arrepienta. Eso es lo primero que Pablo revela. Ok, lo segundo, mira cómo como Pablo explica, que si él termina haciendo lo que no quiere hacer, o sea, no quiero hacer esto, pero terminé haciéndolo, con esa acción él pone en manifiesto que la ley es buena. Míralo aquí en versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Bueno, ¿por qué es buena la ley? Ya aludí a ella, porque me revela el carácter santo de Dios. Como eso es como un espejo, en ese carácter santo yo me veo mi carácter pecaminoso. Al ver mi carácter pecaminoso, reconozco mi necesidad de ir donde Cristo a pedir perdón y puedo ser perdonado. De manera que la ley es buena, como Pablo dice. Mira otra vez, versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. De hecho, sin la ley, Romanos 7:7, yo no sabría lo que es pecado, Pablo lo explicó. No sabría lo que es pecado, pero estoy pecando y acumulando consecuencias, a pesar de que no sé lo que es pecado. Recuerda que en Romanos anteriormente, Pablo nos explicó que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y Moisés no trae la ley de Dios hasta Éxodo 20. Y literalmente Pablo dijo, a pesar de que no había una ley dada a través de Moisés, a pesar de eso,
La ley reinó, y el pecado también, desde Adán hasta Moisés. Pero ahora, al venir la ley, ahora tengo más claro lo que es pecado y lo que no es pecado. La ley es buena, me ayuda a frenar mis impulsos pecaminosos y a tratar de complacer a Dios. En tercer lugar, Pablo explica que aunque él es una nueva criatura, con nuevos deseos en su interior, la realidad es que al mismo tiempo hay todavía en él una vieja naturaleza que tiene sus propios deseos y que él llama la carne. ¿Recuerda Gálatas 5:17? El deseo de la carne, esa es la vieja naturaleza, es contra el espíritu. No se ha ido, está en ti, está en mí. Y el del espíritu es contra la carne. Es como si en el cristiano hubiera un viejo hombre, que es la carne, un viejo yo, y un nuevo yo, que es mi espíritu regenerado, coexistiendo. Y ahora eso me ayuda a comenzar a entender lo que Pablo dice en el próximo versículo de Romanos 7, que es el versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es como si Pablo estuviera diciendo, cuando yo peco, ya no es el nuevo yo que lo hace, sino el viejo yo. Ahora, con esas palabras, Pablo nos está excusando de su pecado. Él sabe que es responsable. Él sabe que como ente espiritual responsable, cuando él peca, él es culpable de ese pecado y sujeto a posibles consecuencias. Lo que Pablo está diciendo es que el alma regenerada por el Espíritu Santo, esa no es el alma que está anhelando cosas pecaminosas. Esa no es el alma que está demandando que le llenen sus deseos, sino que los deseos de la carne lo empujan a hacer cosas que desagradan a Dios, porque la carne no ha sido regenerada, no puede ser educada, no puede ser moralizada. Ahora escucha ahora, el versículo 18. Porque yo sé que en mí, Pablo pasa ahora a caracterizar todavía más la carne, es decir, en mi carne no habita nada bueno. O sea, hay otra parte en mí donde hay algo bueno, y ese es el alma que ha sido regenerada. Ahora, en mi carne, Pablo dice, no hay nada bueno. Porque, para explicar por qué, el querer está presente en mí, por el hacer el bien, no. ¿Cuál es el problema? En mi interior, yo tengo el deseo de hacer el bien. Esa no es la carne ni piensa. Eso es tu alma regenerada. Pero a la hora que voy a hacer el bien, no puedo hacerlo. El hacer el bien no está en mí. Ahora, déjame seguir ampliando el lente. La idea de que en la carne no habita nada bueno no es nueva. Cristo había comenzado a revelar esta parte de la teología que Pablo está explicando ahora. Escucha lo que Cristo dijo, que Juan recogió en el capítulo 6, versículo 63. La carne para nada aprovecha. Cristo no está diciendo que el ser humano, aún después de ser regenerado, para nada sirve ni nada aprovecha. No, la carne para nada aprovecha. La carne como tú la conoces, como yo la conozco, no tiene nada bueno, hasta el punto que Pablo le escribe a los Filipenses y en 3:3 le dice que él no pone ninguna confianza en la carne. De tal manera que si tú piensas que porque tiene grados universitarios o grados en teología, licenciatura, maestría, doctorado, lo que tú quieras, tiene experiencia, que por eso tú puedes confiar en ti mismo, Pablo te dice, olvídate de eso. Nada de eso es garantía de que vas a terminar bien. Y nada de eso es garantía ni siquiera de que has nacido de nuevo. En la carne no ponga ninguna confianza, ni tú, ni yo, ni Pablo. Los deseos de la carne son pecaminosos. ¿Y sabes qué? Es peor, son irracionales.
no se someten a la ley de Dios, Romanos 8:7, ni siquiera puede. Es más, Romanos 8:6 es enemiga de Dios. La carne es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios y es incapaz de hacerlo. Eso hace que la segunda parte del versículo 18 que leí sea cierta. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está. El querer hacer el bien está presente en él porque está en su espíritu regenerado. Pero el poder hacer ese bien que él desea no está en él, porque para poder hacerlo tiene que hacerlo empoderado por el Espíritu en su unión con Cristo. Ahora entiendes mejor por qué Cristo nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. Eso es un negativo universal. No hay la más mínima cosa que tú puedas hacer que agrade a Dios que lo pueda hacer separado de mí. Por eso Pablo dice, hacer el bien no está en mí. Claro que no, está en Cristo, en quien yo vivo o quien vive en mí. La manera como Él vive en mí es dándome la morada del Espíritu Santo. Escucha cómo Cristo, antes de irse, horas antes, en el jardín de Getsemaní, siguió desempacando parte de esta teología que Pablo está amplificando ahora. Mateos 26, 41. Velen y oren para que no entren en tentación. Escucha, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ok, vamos a ver cómo desempacamos esto. Cristo dijo, el espíritu está dispuesto. Pablo dijo, el querer está presente en mí. Esas dos cosas son congruentes. Cristo dijo, pero la carne es débil. Pablo dijo, pero el hacer el bien no está en mí. Esas dos cosas son congruentes. Pablo, tú y yo necesitamos la morada del Espíritu y después la llenura del Espíritu que mora en nosotros para poder vencer la carne y para poder agradar a Dios. Mira cómo Pablo le escribió a los Gálatas en 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive. En otras palabras, verdaderamente el cristiano debe verse visto como que el viejo Miguel lo crucificaron en la cruz y ya él no puede seguir viviendo su propia vida, deseando sus propias cosas, anhelando, buscando satisfacer su propia vida. ¿Por qué? Sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué diferencia hace eso, Pablo? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano peca cada vez que él trata de vivir esta vida conforme a los deseos que su carne le provoca. El cristiano evita pecar cuando él permite que Cristo, que vive en él por medio de su Espíritu, viva esa vida. Por eso que Pablo dice que la vida que él vive ahora en la carne, esta que yo tengo, ya no la vive él. Sus triunfos no son suyos, sus triunfos son del Espíritu que mora en él. La vive Cristo en mí. Escucha cuando él escribe ahora a los Gálatas en 5:16, como lo dicen. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y luego en en Efesios 5:18 nos dice, sed llenos del Espíritu. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Pablo? Efesios 5:16, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ok, ¿cómo yo hago eso? Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. La expresión sed llenos del Espíritu lo que significa literalmente es sed controlado por el Espíritu. En otras palabras, deja de vivir tu propia vida, deja de vivir tus propios deseos, anhelos, futuros, satisfacciones.
No, tú tienes que dejar ahora, tienes que entregar tu mente, tu corazón, tu voluntad, tus anhelos, deseos, sueños, todo lo que tú eres. Tu vida pasada, si te está cargando, entrégala. Tu vida presente, entrégala. Tu vida futura, entrégala al Espíritu, al control del Espíritu, para que Él te pueda llenar. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes otra vida. Porque ahora tú tienes que agradar a Dios. Porque ahora tú tienes un amo distinto. Escucha cómo Pablo se lo explica a los Efesios 5:8, en 5:8. Antes ustedes eran tinieblas. No tenían tinieblas alrededor. No, las tinieblas eran tan densas que penetraban su mente, su corazón, su interior. Dominaban su mundo interior y su mundo exterior. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora, después de la regeneración, son luz en el Señor. Y entonces, anden como hijos de la luz. En otras palabras, no puede ser que tú estés en Cristo. Cristo es la luz del mundo, ahora está brillando a través de ti. Te dice que ahora nosotros somos la luz del mundo, como lo dijo, y que ahora yo ande en tinieblas, porque entonces luzco como un hijo de las tinieblas y no un hijo de la luz. Escucha a Pablo como él sigue desempacando esto. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace. ¿Y quién lo hace, Pablo? Sino el pecado que habita en mí. Una vez más, Pablo no se está tratando de excusar. Él está enfatizando, dándole color a lo que ya le había dicho antes. Una vez más está diciendo, mi hombre generado, mi alma regenerada, no desea pecar. Nunca le ha pasado por la mente una de las cosas pecaminosas que tú y yo hemos cometido. Nunca. El problema está que junto con ese espíritu regenerado hay una carne. Hay una carne que, como mencioné, no es moralizable, no es redimible. Lo único que puede hacer con la carne es someterla, literalmente hablando. Y esa carne influye en tu comportamiento. Ahora escucha, porque esto es importante. Cuando Pablo dice este tipo de cosas, que él termina haciendo lo que no quiere hacer, él no está exonerándose ni exonerándonos del pecado y sus consecuencias. No. Él está explicando por qué pecamos. Eso es lo único que él está haciendo, no exonerándonos. Pablo sabe que Dios no nos exonera del pecado ni de sus consecuencias. Él no exoneró a Aarón, a los hijos de Aarón primero, cuando los carbonizó porque ofrecieron un sacrificio que no le estaba autorizado. Él no exoneró a Moisés de sus consecuencias cuando no lo dejó entrar a la tierra prometida. Él, porque no lo trató como santo delante de su pueblo. Él no exoneró a David cuando cometió su pecado. Al contrario, su descendencia terminó pagando parte de las consecuencias y la nación de Israel también. Y Dios no nos exonerará a nosotros cuando transgredimos su ley, como explica Hebreos 10:29. Escucha, cuanto mayor castigo piensan ustedes, ahora que estamos en el nuevo pacto, que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Es a nosotros que nos están hablando. Hemos tenido por inmunda la sangre del pacto, la sangre por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Si Dios no perdonó, no exoneró de pecado a aquellos que pecaron antes de Cristo, mucho menos lo hará ahora cuando nosotros pecamos después de Cristo, porque se ha derramado sangre, la sangre del nuevo pacto, y hemos pisoteado esa sangre y la hemos tenido por inmundo y hemos ultrajado al Espíritu de gracia. ¿De qué manera ultrajamos al Espíritu de gracia? Porque vive en mí y yo peco en presencia del Espíritu y estando en Cristo. Entonces Pablo que está explicando por qué se da el pecado, no exonerándonos de pecado. En cuarto lugar, escucha cómo Pablo explica de una manera muy teológica y muy breve
como todo lo que hacemos está teñido por el pecado.